Hoy vamos a preparar unos bollos rellenos de requesón con una cubierta crujiente de strudel que son tan deliciosos, suaves y esponjosos que te vas a olvidar de los croissants. Con un relleno cremoso y una textura increíble, estos bollos son perfectos para acompañar tu café o té de la tarde. Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo y si te gusta la receta, no olvides compartirla con tus amigos y familiares. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Vamos a comenzar con la masa. En un bol grande mezcla 250 ml de leche tibia, luego añade una cucharadita de yogur con 30 gramos de azúcar y 10 gramos de levadura seca. Esto activará la levadura y ayudará a que la masa crezca bien. Y 100 ml de aceite vegetal, un huevo entero, una pizca de sal. Ahora incorporamos 500 a 550 gramos de harina de trigo poco a poco, amasando hasta conseguir una masa suave, elástica y que no se pegue a las manos. La cantidad de harina puede variar un poco según su calidad, así que ve ajustando hasta tener la textura adecuada. Engrasa la masa con un poco de aceite, cúbrela con un paño y déjala reposar en un lugar cálido durante 1 hora o hasta que duplique su tamaño. Mientras la masa fermenta, preparamos el relleno. En un bol mezcla 350 gramos de requesón bien escurrido y 2 cucharadas de azúcar y 2 huevos. Bate todo hasta obtener una crema homogénea y suave. Cuando la masa ya haya reposado, divídela en 9 porciones iguales. Cubre las porciones con un paño y deja reposar por 10 minutos más. Ahora hacemos el strudel, la cubierta crujiente. En otro recipiente mezcla con las manos 2 cucharadas de harina, 2 cucharadas de azúcar y 50 gramos de mantequilla fría en cubos hasta formar una especie de migas y la reservas para más adelante. Toma cada porción, estírala un poco, coloca en el centro una cucharada generosa del relleno de requesón y cierra bien la masa formando bollos redondos.
La última bolita colócala en el centro de la bandeja para que todo quede uniforme. Para darles brillo y sabor, mezcla 2 yemas de huevo y una cucharada de leche y pinta la superficie de cada bollo. Luego espolvorea el strudel por encima. Al hornearse, creará esa cubierta crujiente y dulce que hace estos bollos tan especiales. Precalienta el horno a 170 grados Celsius y hornea durante 25 a 30 minutos hasta que estén dorados y bien cocidos. Una vez listos, déjalos enfriar un poco y ya podrás disfrutar de unos bollos increíbles, suaves por dentro, crujientes por fuera y con un relleno cremoso e irresistible. Si pruebas esta receta, cuéntame en los comentarios cómo te quedaron. Y si te ha gustado, comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Eso me ayuda muchísimo para seguir creando más recetas deliciosas para todos ustedes. Y ahora seguimos con la próxima receta. Comenzaremos separando 6 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol con las yemas agregamos 40 ml de aceite de girasol o aceite de oliva y 100 ml de leche. Mezclamos bien con unas varillas manuales hasta que estén bien integrados. Agrega una cucharadita generosa de extracto de vainilla y por último le añades 110 gramos de harina de arroz. Mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo añadimos media cucharadita de sal y una cucharadita de vinagre blanco al que se puede sustituir por una cucharadita de jugo de limón. Comenzamos batiendo las claras de huevo hasta que empiecen a espumar un poco. Luego agregamos 70 gramos de azúcar en 3 tandas, batiendo después de cada adición. Es esencial que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos esta mezcla con la preparación anterior. Así lograremos una textura perfecta para nuestro delicioso bizcocho sin horno y sin levadura química.
Sigue los pasos y disfruta de un bizcocho esponjoso y suave como nunca antes. Una vez que tengamos lista la mezcla, procedemos a verterla en el molde. Yo utilizo un molde redondo de 20 centímetros de diámetro y 7 centímetros de alto, previamente forrado con papel pergamino sin engrasar. Es importante no engrasar el molde para que la masa pueda subir uniformemente en el molde y logremos el resultado deseado, un bizcocho esponjoso y perfectamente cocido en su interior. Tapa el molde con papel de aluminio de forma hermética para evitar que entre vapor durante la cocción del bizcocho. Prepara una cazuela alta y con un diámetro mayor que el molde del bizcocho. Coloca un salvamantel de acero o un aro de acero en el fondo de la cazuela. Esto evitará que el agua que añadimos durante la cocción entre en contacto con el molde y el bizcocho, creando así una vaporera casera. De esta manera lograrás cocinar el bizcocho al vapor de manera perfecta y conseguirás una textura suave y esponjosa. Añade aproximadamente 1 litro de agua caliente en la cazuela. Coloca el molde dentro de la cazuela y llévala a la estufa. Cocina el bizcocho a fuego alto hasta que empiece a hervir. Eso te tomará unos 5 minutos. Luego baja el fuego al mínimo y continúa cocinando el bizcocho por 45 minutos más, lo que dará un tiempo total de cocción de 50 minutos. Recuerda revisar ocasionalmente para asegurarte que haya suficiente agua en la cazuela y si es necesario agrega más agua caliente. Es importante resistir la tentación de abrir el bizcocho hasta que hayan pasado los 50 minutos completos de cocción para garantizar un resultado perfecto y esponjoso. Lo mejor de todo es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. No te puedes perder este video donde te enseñaré paso a paso cómo hacer un bizcocho extra suave, sin gluten y sin horno que seguramente se convertirá en una de tus recetas favoritas. Sorprende a tus seres queridos con esta deliciosa preparación y prepárate para recibir halagos. No olvides suscribirte a mi canal para más recetas increíbles. Si te ha gustado este bizcocho sin gluten, espera a ver la próxima receta. Es aún mejor. En este vídeo te mostraré mi receta preferida. Es un postre muy suave y ligero, es un pastel de yogur con plátano maduro. Es un postre extra suave y exquisito que te encantará. Lo mejor de todo es muy fácil de preparar y se elabora con ingredientes sencillos. Primer paso, pela y chafa un plátano maduro. El plátano maduro es un ingrediente clave que aporta un sabor delicioso y distintivo al bizcocho de yogur. La dulzura natural del plátano maduro se combina perfectamente con la suavidad y acidez del yogur, creando una experiencia gustativa única y deliciosa. Además del sabor, el plátano maduro también contribuye a la textura del bizcocho, haciéndolo más húmedo y esponjoso. Su presencia en la masa ayuda a mantener el bizcocho jugoso y tierno incluso después de hornearlo. Comenzaremos separando 4 huevos de tamaño mediano en claras y yemas, poniendo las yemas en un bol y las claras en otro. En el bol donde tenemos las yemas y el plátano, añadimos 3 cucharadas soperas de azúcar y las integramos bien utilizando batidora manual o varillas manuales. Batimos durante 1 o 2 minutos hasta que las yemas doblen su volumen, adquieran un color blanquecino y obtengan una consistencia pastosa. Siguiente paso, añade 4 cucharadas soperas de maicena
y una cucharadita de polvo de hornear. Mezcla por un instante con la batidora apagada para evitar que se dispersen y luego bate durante unos segundos hasta integrar completamente y listo. A continuación, añade 400 gramos de yogur natural tipo griego y vuelve a batir la mezcla hasta que se integre bien. Finalmente agrega una cucharadita de extracto de vainilla, mezcla nuevamente y aparta la mezcla con las yemas de huevo por el momento. En el otro bol donde tenemos las claras de huevo, añadimos media cucharadita de sal y batimos hasta obtener picos firmes. A este punto de la receta es el momento de precalentar el horno a 160 grados Celsius con calor arriba y abajo. Es importante asegurarse de que los huevos estén a temperatura ambiente para obtener mejores resultados al montar las claras. Una vez que las claras estén montadas y firmes, juntamos las dos mezclas. Comenzamos agregando la mitad de las claras montadas y mezclamos suavemente con movimientos envolventes. Luego añadimos la otra mitad y mezclamos hasta integrar por completo. Pasamos la mezcla al molde. En mi caso utilizo un molde cuadrado de 15 por 15 centímetros y 10 centímetros de alto, el cual he forrado con papel pergamino sin engrasar. No engrasamos el molde para permitir que la masa pueda subir uniformemente en el horno. Ahora es momento de hornear nuestro pastel o bizcocho de yogur con plátano a 160 grados con calor arriba y abajo durante aproximadamente 45 minutos. Una vez finalizado el tiempo de cocción, apagamos el horno y dejamos el bizcocho dentro con la puerta entreabierta durante 5 minutos adicionales. Después, con mucho cuidado, desmoldamos el bizcocho. Si eres amante de los postres y te gustan las combinaciones de sabores únicas, definitivamente debes probar esta receta. No solo es delicioso, sino que también es una excelente manera de aprovechar los plátanos maduros que tengas en casa. Así que, si deseas disfrutar de un postre extra suave y lleno de sabor, anímate a preparar este bizcocho de yogur con plátano maduro. Estoy segura de que te encantará y se convertirá en una opción recurrente en tus momentos dulces. Sin duda, el plátano maduro es un ingrediente mágico que eleva el bizcocho de yogur a otro nivel de sabor y satisfacción. No dudes en probarlo y sorprender a tus invitados con este delicioso postre. Muchas gracias por ver estas recetas sin gluten. Espero de corazón que te sirvan, te inspiren y sobre todo que las disfrutes tanto como yo. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo con más delicias. Esta receta clásica se remonta al periodo soviético y ha resistido la prueba del tiempo. Viaja en el tiempo a través del sabor con el delicioso pastel tropicana. Con su característica forma de rejilla y un interior de crema pastelera suave, este pastel se deshace en tu boca con cada bocado. Es económico, fácil de elaborar y absolutamente delicioso.
El pastel Tropicana es la elección perfecta para una dulce celebración. Sigue la receta paso a paso y descubre por qué este pastel ha sido un favorito durante décadas. Te invito a quedarte conmigo y aprender a elaborar esta deliciosa y económica receta. No olvides suscribirte a mi canal, dejarme un comentario indicando de qué país me estás saludando y compartir este tutorial con tus amigos en redes sociales. Vierte 800 ml de leche en una cacerola grande y llévala a hervir. En otro recipiente coloca 12 yemas de huevo. Si lo prefieres puedes utilizar 6 huevos enteros. Luego añade 2 sobres de azúcar de vainilla que son 16 gramos o una cucharadita de esencia de vainilla. Agrega 200 gramos de azúcar blanca común, 100 gramos de maicena, también conocida como almidón de maíz, y un poco de leche fría. Mezcla con las varillas hasta que todos los ingredientes estén completamente integrados. Incorpora toda la leche fría a la mezcla y revuelve bien. En total utilizamos 1 litro de leche. Transfiere esta mezcla a la cacerola con la leche caliente y remueve constantemente con las varillas hasta que la crema pastelera adquiera una textura espesa y aterciopelada. Pasa la crema pastelera a otro recipiente apto para calor y lo cubres con film transparente asegurándote que el film esté en contacto directo con la superficie de la crema para evitar que se forme una costra. En otra cacerola agrega 150 ml de leche, 100 ml de agua, una cucharadita de azúcar y media cucharadita de sal. Agrega 100 gramos de mantequilla. Lleva la cacerola al fuego y calienta la mezcla hasta que hierva. Retira la cacerola del fuego y agrega 150 gramos de harina en una sola vez. Mezcla vigorosamente con una cuchara de madera o una espátula hasta que la masa se desprenda de las paredes de la cacerola y forme una bola. Vuelve a poner la cacerola en el fuego a fuego medio-bajo y cocina la masa, removiendo constantemente durante unos minutos para eliminar el exceso de humedad y secar la masa. Debería formarse una fina capa de masa en el fondo de la cacerola. Vierte la masa en un bol amplio y déjala enfriar. Luego agrega los huevos uno a uno mientras bates con unas varillas eléctricas o manuales hasta que se integren completamente. Rellena una manga pastelera con la masa. Asegúrate de que no queden burbujas de aire en la masa y cierra la manga pastelera con un clip de cocina. Prepara una plantilla dibujando 2 círculos de 20 centímetros de diámetro en el papel pergamino. Coloca el papel sobre una rejilla y dibuja el círculo y líneas siguiendo la plantilla con la manga pastelera.
Hornea los círculos de masa choux durante 20 minutos en el horno precalentado a 170 grados Celsius. Pasado el tiempo, retira las rejillas del horno. Con esta cantidad de masa obtendrás 8 tortas con un diámetro de 20 a 22 centímetros. Bate 250 gramos de mantequilla a temperatura ambiente durante un par de minutos hasta que quede blanquecina y esponjosa. Por separado, bate la crema pastelera ya enfriada y endurecida durante un minuto. Luego agrégala poco a poco a la mezcla de mantequilla a cucharadas y bate de nuevo hasta que quede completamente integrada. Opcionalmente, tritura 2 de las 8 tortas de choux para cubrir el lateral de tu pastel. Si deseas un pastel más alto, utiliza las 8 láminas en tu tarta. Ahora monta el pastel. Coloca un poco de crema en la base o en el plato donde vas a montar tu pastel. Pon la primera rejilla de choux y opcional coloca un aro de repostería. Cubre la primera rejilla con la crema, aproximadamente 3 cucharadas en cada capa. Estira bien la crema y coloca encima la segunda rejilla. Repite este proceso para cada capa de choux agregando abundante crema entre las rejillas. Cierra el pastel con una última rejilla. Desmolda y decora el pastel con un poco de crema y las migas de las láminas trituradas. También puedes recubrir las paredes del pastel con unas pocas láminas de almendras, nueces o galletas trituradas. Decora el pastel al gusto con rosetones de crema usando una manga pastelera. Este pastel puede durar hasta 3-4 días en la nevera.